Hola, buenas tardes. Les saluda Marilyn Martínez y en nombre de Software Psicos, Nomilínea y Contalínea les doy la bienvenida a la tercera edición de Platicando con, donde la plática girará alrededor de síndrome de burnout. Y antes de iniciar esta plática, quiero compartirles un par de cifras y quiero que se queden con estos datos. La Academia Americana de Neurología mostró que las personas con trabajos demandantes aumentan más de un 50% sus probabilidades de sufrir un evento vascular cerebral. El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó que el 75% de las personas trabajadoras en México presentaba síntomas de fatiga por estrés laboral, superando países como China y Estados Unidos. Y la OMS estima que entre el 21 y 32% de casos de hipertensión en América Latina se relacionan con trabajos muy demandantes. Como pueden ver, son datos pues, realmente alarmantes. Y para abordar este tema me acompañan dos grandes expertos. Permítanme presentárselos. Eduardo Muret Polo, quien tiene un doctorado en psicología por la Universidad Iberoamericana, con posgrados en consultoría organizacional, administración de negocios y administración de recursos humanos. Ha recibido diversos premios y reconocimientos como al mérito profesional en psicología del trabajo, a la innovación y vanguardia en psicología de trabajo y recursos humanos, entre otros. Es presidente de la Asociación de Profesionales en Desarrollo Organizacional y director general de Profesionales en Desarrollo Humano y Organizacional. Y Carlos Javier de León, quien es ingeniero electrónico por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, con una amplia trayectoria en gestión de equipos y planificación estratégica. Es experto en liderazgo, en mejora empresarial, innovación y desarrollo de programas de aceleración, simplificación de procesos y director general de Software Psicos Nomilínea y Contalínea. Bienvenidos, Eduardo y Carlos. Muchas gracias, Marilyn. Antes de iniciar, quiero invitar a todos los que nos están viendo por Facebook y su participación desde la sesión de Zoom, que pueden compartir sus preguntas en el chat y el área de comentarios de la transmisión respectivamente, y al final vamos a leerlas y trataremos de responder la mayoría. Pues bien, cedo los micrófonos a Eduardo y Carlos. Gracias, Mari. Pues quiero darle la bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy. Tenemos una extraordinaria oportunidad de platicar con el experto número uno de temas organizacionales. Sabemos que nuestros clientes, nuestros amigos han estado preocupados los últimos días por la ley del outsourcing, que han estado preocupados por el teletrabajo, pero queremos comenzar un cambio, queremos comenzar una nueva cultura y por eso vamos a iniciar un grupo de pláticas sobre qué está pasando con el talento en México, qué estragos nos deja la pandemia. Y hoy pues tenemos el orgullo, privilegio, nos sentimos tremendamente agradecidos de contar, como les dije, con el experto número uno que conozco desde hace varios años, el doctor Eduardo, el cual nos estará contestando algunas de las preguntas que hay alrededor de este tema de burnout. Y sin más preámbulo, me gustaría arrancar, Eduardo, de una manera algo informal, empezar a platicar. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es el burnout? ¿Qué es este cansancio mental? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se define? ¿Qué nos podrías platicar? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, pues muchas gracias, Carlos, y quiero también precisar y decir que me siento muy honrado y muy complacido. Además de tener una relación de hace varios años contigo, principalmente, pero también porque estoy en esta plática acompañado de un joven y exitoso empresario que, de acuerdo a los últimos números de este grupo de empresas que diriges, crecer a doble dígito en estas épocas, vale la pena mencionarlo y por eso me siento muy contento también de estar participando junto contigo en esta plática. Muchas gracias por la invitación. Pues entrando en materia, quiero comentar que el burnout como concepto suena fuerte y es algo fuerte. Y qué bueno que nos estamos dedicando para tratar este gran tema, porque es ya considerado en muchos países del mundo como la pandemia después de la pandemia. Es decir, ya vivimos en un momento determinado todo el año pasado, no ha terminado, pero
nos referimos en esos momentos más a la cuestión de enfermedad física. Y esta parte del burnout, aunque tiene sus impactos en la parte física, principalmente nos viene a tocar en la parte mental, en la parte de las emociones también. Y eso es lo que le da este otro matiz, este otro cariz a este gran tema. Entonces, si bien es cierto que no todo este fenómeno del burnout lo generó la pandemia, porque viene de tiempo atrás, por cambios en el entorno. Todos nos hemos dado cuenta que el entorno ha cambiado y que se ha acelerado, y la pandemia vino como a darle un empujón todavía y a abrirnos más los ojos respecto a este tipo de fenómenos. Entonces, burnout es solo uno de todos estos impactos que han estado ya afectando a la gente y que quizá hoy no les hemos dado todavía la importancia que ya tienen. Y definiciones hay varias, no voy a decir que hay muchas. Las pocas que hay coinciden en un tema sumamente relevante. Quizá la que a mí me pareció mucho más práctica, más clara y más manejable es la de una investigadora de la Universidad de California en Berkeley, es la doctora Maslach, que dice que el burnout es una forma inadecuada de afrontar el estrés crónico. Esto es muy interesante. Así define ella el burnout. Quiere decir que no hicimos lo correcto para manejar situaciones que nos generaron un estrés crónico. Esto, por supuesto, que nos tiene que interesar. Y son ya, cuestiones de emergencia. Pero el hecho de no haber manejado bien algo quiere decir que tenemos que aprender formas de cómo enfrentarlo, pero más importante, de cómo prevenir. Esto es, en primera instancia, la importancia que tiene el definir el concepto. Y con lo que nos compartía Mari, queda más que claro que hay un crecimiento brutal en la parte del estrés. Y si a esto le agregamos el último año de pandemia, bien mencionas, ya venía creciendo el estrés, ya había números que marcaban que la gente estaba trabajando más, que no se estaban limitando algunos espacios de trabajo, pero creo que la pandemia, que empezó hace año o 3 meses, ha venido a crecer estos números. ¿Es correcto? Así es. Y quisiera yo que hagamos un brevísimo ejercicio para irnos centrando también en clarificar cada quien en nuestra mente qué es el burnout. Quisiera hacer una brevísima visualización. Quiero, por favor, que cada uno de los que nos acompañan se imagine un cerillo encendido y que visualice cómo va avanzando, cómo se va quemando ese cerillo y qué le va pasando. Lo mismo les pediría que hicieran con una vela. Desde el momento en que la encienden, ¿qué pasa? ¿Qué va ocurriendo con esa vela? Y finalmente, un papel, una hoja. Le prendemos fuego. ¿Qué va pasando con esa hoja conforme el fuego la va consumiendo? Un poco alrededor de esto que acabamos de visualizar. Imaginémoslo ahora con una persona, cuando se encuentra bajo ciertas condiciones. Yo ahora utilicé una sola variable, que fue prenderle fuego a las 3 cosas que les mencioné. Pero ese es un factor, una causa. Y lo que vamos a ver en un momento más es que no hay una sola causa para llegar a estar en este síndrome del burnout, que nada más como clarificación, síndrome, y esto muy ligado a cómo se maneja también en medicina, síndrome es un conjunto de síntomas. Y también identificar desde este momento que el burnout es multicausado, es multifacético y por lo tanto la solución también tendremos que abordarla
de una forma multifacética. Me encanta ese punto y me gustaría que lo fuéramos explorando. Hay veces que cuando se tocan este tipo de temas, la gente piensa que son lineales. Si es un problema es porque solamente pasa en el trabajo o solamente tiene un problema en su familia, pero creo que vale la pena concientizar que esto es multifactorial. Hay muchas cosas que pueden hacer que un ejecutivo literal se queme. Así es. Y también ir juntando y compartiendo con ustedes un poco más de información, porque a veces decimos, bueno, y yo realmente tendré el síndrome de burnout, ¿cómo lo puedo yo identificar? ¿Cómo me puedo dar cuenta de eso? No se trata tampoco de tomar un camino de sentirnos hipocondríacos y por alguno de los factores que vamos a mencionar aquí, pensar que todos en este momento tenemos burnout. Claro que hay escalas y hay grados de severidad del síndrome del burnout. Entonces, algunos, y también haciendo una pequeña diferencia, ahora sí como una cápsula cultural, distinguimos dos cosas. Una que en medicina se llaman signos y otros síntomas. En psicología o en otras disciplinas hablamos de indicadores en términos generales. Unos son más visibles para otros, ¿verdad? Y otros de estos indicadores solo la persona los siente. Por ejemplo, un dolor de cabeza. No se observa, pero sí se siente, se percibe. Entonces, bueno, es un poquito de la metodología, pero también a lo que quiero llegar en este momento es a decir, sí existen herramientas para poder identificar el síndrome del burnout. Y sobre todo, porque cuando estamos trabajando para las empresas, pues seguramente queremos tener una herramienta y poder hacer un diagnóstico, una identificación de nuestro personal, porque es muy grave no identificar. Lo mismo que pasaba con el COVID. O sea, tenemos que hacer pruebas para saber si tenemos personas dentro de la organización. Y, claro, y tener el tratamiento, yo te diría. Yo creo que el siguiente paso es increíble tener la prueba, pero también el tratamiento. Yo creo, si no tienes inconveniente, me encantaría platicar de qué opciones hay, qué está pasando, pero si dejamos unos 15, 20 minutos al final, porque yo creo que va a haber muchísimas preguntas alrededor de, muchísimas preguntas de cómo diagnosticarlo, cómo lo diagnosticas como líder de equipo, qué tienes que hacer, con qué expertos te tienes que acercar, qué pasa cuando un trabajador ya tiene estos síntomas demasiado exacerbados, ya en un tema crítico de salud. Yo creo que todo ese tipo de cosas me encantaría que los que nos acompañan también nos hagan las preguntas, y la definición creo que ha quedado bastante clara, que es cuando alguien está prácticamente quemado, ¿no? Es un cerillo que se acaba de consumir. Me encantaría ahora que nos platicaras qué lo provoca. Ya vimos que es multifactorial. ¿Qué lo provoca? ¿Qué lo genera? ¿Cómo nace todo este fenómeno? Bueno, aquí realmente lo que ha pasado y las investigaciones que ha habido también para identificar, me llamó mucho la atención que la mayoría de las investigaciones han sido llevadas a cabo con personal médico y creo que tiene una explicación, y sobre todo el año pasado por la pandemia que lo vimos y lo vivimos con tanta gente que estaba en la atención, en la real primera línea de atención. Que veíamos videos, fotografías de todas estas personas que no tenían horario de trabajo más bien. Y con la tensión, con ese estrés de tratar de salvar vidas de tanta gente y quizás salvaban una o quizá fallecía alguna, pero llegaban otras. Ese sobreestrés, ahí sí vimos casos de verdadero burnout. Bueno, entonces hay hay algunas de las investigaciones, pero predominantemente en personal del servicio médico. No es que sea exclusivamente ahí, porque lo estamos visualizando en organizaciones laborales de cualquier tipo de trabajo. Bueno, pero sí, ¿qué lo genera? ¿Qué lo causa? ¿Qué lo desencadena? Factores múltiples, obviamente, ¿y de qué dependen? Porque esto sí lo tenemos que considerar.
de la personalidad de cada quien. Voy a poner un ejemplo. En una familia, y es muy genérico, pero nos va a servir como base. En una familia, vamos a suponer que el padre sea alcohólico y en sus momentos agrede a sus hijos. Y tiene varios hijos. Uno de los hijos, ¿cómo reacciona ante ese entorno que está viviendo, está sufriendo? Y podríamos decir, reacciona igual que el padre. Pero otro de los hijos que vivió exactamente los mismos escenarios, su reacción es, voy a mencionarlo así, un hijo modelo. ¿Ok? Estudia, se prepara, sobresale, etcétera, etcétera. Es decir, ¿de qué estoy hablando aquí? Sí, de personalidades, pero sobre todo de un fenómeno que para mí es súper importante. Es uno de los procesos cognitivos a los que les doy más peso, es la percepción. ¿Qué percibiste y cómo tú percibiste esa misma situación? Y luego viene la segunda parte, y cómo tú reaccionaste o decidiste actuar frente al mismo entorno. Entonces, ¿por qué hay personas que en un trabajo, en la misma empresa, quizá con el mismo jefe, voy a hacer la réplica, el jefe es igual de exigente con todo su equipo? Algunos de los trabajadores van a reaccionar con burnout y otros no. Entonces, todo esto hay que entenderlo, porque no va a ser que un solo estímulo vaya a generar en todas las personas la misma reacción. Y si regreso a la definición, por eso puse esa sencilla y fácil de manejar, que es una forma inadecuada de afrontar el estrés crónico. Unos lo abordan, unos lo perciben, lo abordan y lo enfrentan de una manera y otros de otra. Pero bueno, hablando de causas, sí, dime. Es que se me ocurren muchos impactos que esto tiene en las empresas. Sabemos que, no sé, se me viene ahorita a la mente, hay rotación, o sea, eventualmente cuando la gente se quema, rota, y eso en el mejor de los casos, porque recuerdo anécdotas que me han contado de gente que ha acabado hospitalizada, ¿no? Porque efectivamente entra en un colapso nervioso o un tema de salud. En tu experiencia, con todo lo que nos has platicado, ¿cómo afecta esto a las empresas? ¿Qué impactos tiene? Sí, mira, y qué bueno que me lo mencionas. Dividiría yo en dos. Uno, ¿qué desencadena o genera este estrés que lleva al burnout? Y la otra, ¿qué impactos o consecuencias tiene en las personas y en las organizaciones? Entonces, déjame clarificar el primero, lo que desencadena. Obviamente, hay cantidad de variables, pero de las que yo he identificado, inclusive me consta también de observarlas en el entorno laboral. Una es la competencia, es decir, competir con otras personas, con otros gerentes, con otros directores, etcétera. Competir genera en algunas personas este desgaste por querer sobresalir. Y en otra ocasión, espero que la tengamos, ahondaré en este tema porque hay un concepto muy potente que utilizaron los japoneses y que fue el antecedente del famoso benchmarking, donde había una palabrita en japonés que decían dantotsu. ¿Qué quiere decir dantotsu? Ser mejor que el mejor. Solo quiero que se queden con esto en su cabeza para que vean el grado de estrés que puede provocar entrar en este gran camino. Bueno, entonces competencia entre personas, sobrecargas de trabajo, por supuesto, un overload de cantidad de cosas que hacer, cambios frecuentes, manejo de imprevistos, ya me cambiaste lo que me acababas de pedir, hay que hacerlo, hay que entrar en esos momentos de cambio, extensión de horarios de trabajo. Estos son en este momento como los típicos, pero también hay algo que tenemos que aprender a manejar también, porque no estamos acostumbrados. Los cambios en el entorno, hablamos del famoso entorno VUCA, ¿verdad? Que lo caracterizan por lo menos dos de las que voy a mencionar: ambigüedad e incertidumbre. Esto ya es común.
Ya no podemos tener ese entorno predecible, lineal, que lo conozco. Tengo que aprender ahora a manejarlo de otra manera. Tengo que tomar decisiones sin tener toda la información. Tengo que fijar mi estrategia sin tener claridad de cómo va a ser el futuro. En fin, esto genera estrés en la gente. Hay, desde luego, también en el trabajo ahora en confinamiento, una percepción por parte del trabajador de que las recompensas que recibe no son proporcionales al esfuerzo que está dedicando para hacer su trabajo. Ausencia de claras instrucciones, ausencia de retroalimentación, de reconocimiento por su trabajo. ¿Por qué? Pues hoy ya no tengo a mi jefe aquí cerca, etc. Cambian también estas cosas. Se le encuentra a veces, la gente pierde el sentido de su trabajo. La gente también, no sé, percibe que sus valores ya no están alineados a los de la organización porque le dieron prioridad a unas cosas más que a otras. Todos estos son desencadenantes de. Ahora, la segunda parte. Y todo esto, ¿cómo impacta en la persona y en la organización? Y ahora sí, ¿en qué impacta en una persona? En su calidad de vida. Porque estar en la incertidumbre le va a provocar angustia, ¿sí? Insomnio, cambios en sus hábitos alimenticios. Pues estoy en mi casa, no sé si como menos o como más, pero algo seguramente nos ha estado pasando a nosotros por el hecho de estar en confinamiento. Oye, yo subí de peso. Bueno, pero habrá otros que no, ¿verdad? Entonces, sí, por eso decía... Pero tuvo que ver la ansiedad, ¿eh? Parte de lo que mencionas, yo subí de peso, la verdad. Parte de manejo de esa ansiedad se salió un poquito de control. Ya ahorita estoy retomando otras actividades físicas y buscando paz mental, pero sí reconozco que yo perdí el control en la parte de la ansiedad. Ok, en la salud mental, obviamente que afecta con ansiedad, negatividad, o sea, pensamientos negativos de muchas cosas, desde temor de perder mi trabajo, y además lo vimos también, ¿sí? Era real, no era, y la persona se convierte en muy irritable. Cualquier cosa que pasa en casa, pues ahora aquí estoy trabajando, también me convierte en una persona más irritable. Empieza a haber impactos de la forma deficiente como tratamos a clientes internos o externos, por esta irritabilidad, por esta ansiedad. También muchas veces los empleados derivados de todo esto ya son como inoperantes en su trabajo. Y esto lleva a errores, reprocesos, desperdicios, ¿sí? Riesgos potenciales que pueden generar para la organización. Se incrementa, como tú ya bien lo dijiste, el ausentismo, ¿sí? Entonces, es otro fenómeno que impacta, pero también para la organización. Son pérdidas potenciales en términos de resultados, productividad puede decrecer. Pero finalmente, quizá lo más importante es que quien realmente está en un verdadero burnout, imaginémonos el papel consumido, puede poner en riesgo también, porque hay reportes de ello, pone en riesgo su vida. Sí, definitivamente. El estrés cuando ya se lleva a un tema físico puede propiciar enfermedades terribles. Wow, a veces uno no se detiene suficiente tiempo para pensar todo lo que puede afectar. Ya nos diste ahorita diferentes aspectos que sí se pueden controlar como líderes de organización, algunos que son ajenos a nosotros, pero que se tiene que tomar un tiempo para pensar qué estamos haciendo con la gente, qué estamos haciendo para tratar de manera especial estos casos. Inclusive, se me viene ahorita a la mente todo el tema alrededor de la NOM 035. En octubre del año pasado inició ya la segunda etapa. Vamos a dar un poco de contexto para las personas que nos acompañan. La NOM 035 de la STP es la norma en la cual se tiene que medir todos los riesgos psicosociales y ahorita entramos más a profundidad.
Y desde hace un año las empresas pues tienen que hacer la medición de, sé que hay muchas preguntas alrededor. Me gustaría que nos dieras tu perspectiva. Acabamos de ver temas fuertes, temas que afectan la productividad de las empresas, temas que pueden acabar en lo más grave que es pues la pérdida de salud o la pérdida de la vida. ¿Cómo ves la NOM 035 y la importancia de retomar lo que significa y para qué fue creado en un momento donde ahorita muchos están pensando en outsourcing, siguen pensando en teletrabajo, pero nosotros queremos poner este tema sobre la mesa? Bueno, definitivamente, qué bueno que existe esta NOM 035. Pero más allá de que porque sea una norma, una exigencia, una obligación de cumplir, yo creo que más allá viene también por cuestión de valores y por cuestión de convicciones. Es decir, claro, entiendo a una empresa, a un negocio, pues que está enfocada y todos los que participamos en esa empresa, pues nuestra misión, nuestro propósito tiene que ser contribuir a la mejora de la efectividad organizacional para la que estamos trabajando. Porque si no... Déjame detenerme ahí, porque es muy importante lo que estás mencionando. El tema de la NOM 035 se puso de moda, o bueno, no de moda, se puso sobre la mesa hace 2 años, se puso obligatorio hace 1 año, pero tú eres un experto que ha acelerado N cantidad de empresas mexicanas y transnacionales porque tú tenías identificado este tema mucho más atrás, el cómo generar mayor efectividad en los ejecutivos, porque sí entiendo la parte de la salud, entiendo los términos que se están poniendo ahora, pero también hay grandes beneficios para las empresas que tienen bien enfocada la energía y que cuidan qué está pasando con sus colaboradores. Por supuesto, y por eso es que entraba yo a este tema espinoso de esta manera. Primero, pues sí, porque es un negocio esta empresa, pero ahí viene la parte extra que decía yo, es por valores y por convicción. E inclusive está muy bien avalada, fundamentada, sustentada, porque así como hace algunos años escuchamos hablar de la ventaja competitiva, ¿verdad? Que el señor Porter difundió en muchos de sus libros, y bueno, él hizo investigación, identificó empresas que tenían en común y que eso es lo que aportaban al final, ventaja competitiva. Sí, pero también surgió un maestro de Harvard de nombre Jeffrey Pfeffer, que también hace ya varios años escribió un libro que le llamó The Competitive Advantage Through People, y donde realmente ahí llegamos al tema. Es decir, no solo el hecho de producir en serie y demás, como todos los principios que nos comentaba Porter, bueno, que él tendrá sus evidencias, pero que también, y afortunadamente, fueron identificadas por Pfeffer en este libro, que nos decía, a ver, yo estudié estas empresas y con ciertos indicadores de éxito a través de los años, él decía, y las empresas que yo encontré que tenían altos indicadores de rentabilidad, de permanencia, etcétera, etcétera, que fueron sus criterios que él tomó, dice, ninguna de estas tiene las características que dice Pfeffer, digo, que dice Porter, de sus ventajas competitivas. Yo encontré entonces gente que se dedicó al desarrollo y a la satisfacción y al bienestar de su personal, y con eso hicieron competitivas a sus empresas. Esto es interesante, pero tenerlo en el radar, que no lo tuvimos como lo tuvimos con Porter. Ahora, regresando a la norma, ¿a qué voy? Que por convicción desarrollar gente da resultados, ¿sí? Desarrollar gente también hace ganar dinero a las empresas, y ese sigue siendo el indicador para medir el éxito. Pero también, afortunadamente, vemos el enfoque de Kaplan y Norton, ¿verdad? Donde dice, no solo lo financiero, también clientes y mercado, también gente y también procesos. Son 4 pilares que deben sostener y al llamarles balance,
scorecard, pues me están hablando de que los 4 tienen que estar balanceados. Entonces, ya empezamos a tener enfoques que le dan, incorporan al talento humano como uno de los principales generadores de los resultados, obviamente, del negocio. Entonces, la NOM, ¿qué hace? Se va a una parte que, bueno, como bien lo reseñas, pues yo de toda mi vida he estado metido, sí, con un enfoque psicológico, pero organizacional, y a buscar el desarrollo y el bienestar del trabajador, sin quitar la parte del para qué, ¿verdad? Queremos gente bien elegida para ubicarla en donde mejor puede desempeñar o aprovechar sus talentos. Hay que desarrollar a la gente. Es responsabilidad de todo líder. No importa cómo recibió a una persona, su responsabilidad es llevarla siempre a mayores niveles de desarrollo. Eso le va a repercutir, obviamente, a la empresa de tener gente bien preparada, que va a trabajar bien y va a tener los mejores resultados. Entonces, bienestar es lo que todos deberíamos estar buscando de manera natural, sin necesidad de tener una norma que nos lo obligue. Ese es mi punto de vista. Imagínate, yo creo que los niveles que se alcanzaron, que hoy ya lo tenemos como normativa, ¿sí? Y a la importancia de empezar a medir y a poner acciones dentro de las empresas. Nosotros tuvimos la oportunidad de desarrollar diversos productos para asegurar por lo menos las etapas primeras, que es la medición. Inclusive, hay una pregunta que me gustaría hacerte para que todo el mundo la escuche, porque más de una persona me preguntó, oye, pero los cuestionarios de la NOM 035 que hablan tanto de la parte tóxica o del ambiente tóxico de trabajo, pero del lugar físico donde estás, donde te sientas, tu silla, etcétera, me decían, oye, pero esos cuestionarios no aplican si yo estoy en teletrabajo home office. ¿Qué podrías ayudarme a complementar esa respuesta? No, por supuesto, ante lo vivido el año anterior y todavía, lo que puedo decir es que, obvio, fueron diseñados en un momento donde todavía esto no existía. Pero aún así, yo me enfocaría a que al menos en los básicos mínimos pudiéramos tener la identificación de qué factores efectivamente son los que te están generando insatisfacción o incomodidad, aunque sea en tu casa. Es decir, la parte de los recursos, algunas empresas ya lo están trabajando. Es decir, ok, a ver, aporto una parte para tu internet. En alguno de mis hijos también, ya me dieron también una cantidad, pues para que tuviera yo un escritorio y un sillón, ¿verdad? En fin, digo, los mínimos, pero es algo que al no haber sido visualizado, la norma pues se fue más a los lugares típicos de trabajo, ¿sí? Entonces, seguramente habrá necesidad de hacer algunas adaptaciones para poder estar a tono con esta nueva realidad. No contemplaba los que íbamos a estar trabajando desde el comedor de la casa. Pero yo lo contesté desde esa óptica, ¿no? Nosotros bueno, obviamente hicimos todas las revisiones internas y eso me llevaría parte ya a la recta final de nuestra plática, porque muchos de los expertos o muchas de las personas con las que vimos este tema me compartían, ¿y ahora qué hago? O sea, ya tengo los cuestionarios, ya tengo la semaforización de lo que sucedió, ya tengo inclusive detectados algunas áreas o lugares físicos donde hay personas con cierta toxicidad o que están haciendo bullying laboral. ¿Qué hago? ¿Cómo me asesoro? ¿Dónde me acerco a los expertos? Y ahí es donde me gustaría empezar a platicar contigo, hacer un pequeño recap de lo que acabamos de ver, de lo que es el burnout, de lo que son los síntomas. Ya vimos qué lo genera, que es multifactorial. Ya vimos el impacto que tiene con las empresas. ¿Qué pasa con la normativa mexicana, la ley que lo está empezando a regular? Y ahora la gran pregunta es, ¿qué se hace para prevenirlo? ¿Qué se hace para tratarlo? He tenido personas que de pronto, sin ser expertos, empiezan a dar recomendaciones. Entonces, me gustaría partir desde ese caso. ¿Cuál es tu opinión de todo esto? Bueno, por supuesto que hay una lista, vamos a decirlo así, una serie
de acciones que podemos compartir y van desde el grado, como lo dije al inicio, de severidad del burnout hacia niveles menores. Porque seguramente para algunas personas empezar con lo básico, con lo indispensable, y me voy a ir muchos años atrás, y no porque esto esté ya en desuso, pero yo tuve la gran fortuna de tomar alguna clase con un gurú mexicano de la administración, el maestro doctor Agustín Reyes Ponce. Yo sé que para muchos de los que nos están escuchando no les suena, no lo ubica, esto es parte. Pero ahorita lo van a googlear, no te preocupes. Exactamente, Agustín Reyes Ponce. El caso es que pues manejar un proceso administrativo básico, es decir, cómo enfrentar el burnout, cómo prevenirlo también. Planea, organiza, o sea, prioriza, maneja tus tiempos, sistematiza actividades, delega, optimiza reuniones o juntas de trabajo. Es decir, estoy en lo básico, pero desde ahí puedes tú iniciar ciertas actividades que no te van a sobrar, te van a ayudar. Ahora, voy increciendo. Donde tenemos que empezar a trabajar, que ya es más a fondo, tenemos que activar estrategias que nos permitan modificar nuestra forma de percibir, como el ejemplo que puse de la familia, del padre alcohólico y los hijos. Hay cosas que no podemos modificar afuera, y este es uno de los grandes aprendizajes que yo he tenido en los últimos años. Me dicen, si no puedes cambiarlo de afuera, cambia tu forma de percibir ese problema o esa situación. Entonces, trabajar sobre la percepción, pero también hay que trabajar sobre el manejo de tus emociones, el manejo de tus creencias y pensamientos y el manejo de tu forma de hacer las cosas. Este es un primer modelo o esquema para trabajar. Pero algo que les quiero compartir antes de entrar justo a este cuadro, que es donde me voy a detener un poquito más, encontré una investigación de una doctora, Candy Waynes. Su investigación y su libro, el libro se llamó Leading Through Burnout. Y ella lo que propone al final de su estudio es que la mejor manera de tratar con el estrés crónico para prevenir el burnout es trabajar sobre el manejo de tu inteligencia emocional. Ahora, esto es macro, pero nos puntualiza, y aquí quienes conocen más del tema identificarán rápidamente este modelo. Trabajar en tu inteligencia emocional quiere decir, trabaja sobre, primero, la conciencia de tus emociones. Sé consciente de tus emociones. Identifica cuando estás contento, cuando estás triste, cuando estás enojado. Entonces, primer gran paso, date cuenta de. Segundo, trabaja en tu un self-management, en tu manejo de ti mismo. Tercero, en el manejo de conflictos. Cuarto, en desarrollar más tu empatía. Y cinco, en una característica que es muy interesante y que la escucho cada vez más, en ser compasivo. No me quiero meter hoy mucho a este tema, pero este es un modelo, inclusive tiene una herramienta para identificar tu perfil de inteligencia emocional. Pero para ir justo a este último punto, Prodeo es la firma de consultoría que me enorgullezco en dirigir. La fundé hace 30 años y me siento muy orgulloso de los resultados que hemos obtenido durante todo este tiempo. Trabajamos en México y Latinoamérica. Y justo en estos últimos 2 años, realmente, nos dedicamos a diseñar algo
por nuestro verdadero interés en aportar desde el punto de vista humano, del desarrollo de las personas y del bienestar de los trabajadores. Desarrollamos 2 estrategias para prevenir y enfrentar. Justo de lo que hemos platicado, hablábamos un poquito también de cómo medir, de cómo identificar. Ese no lo tenemos en este momento aquí. Los cuestionarios de la norma se dirigieron un poco hacia eso, pero nosotros estamos en la parte previa, de prevenir, y en la parte cuando ya llegó, cómo lo enfrentamos. 2 grandes estrategias. La primera, desarrollamos un programa que le llamamos RAPID. Conste que es R-A-P-I-D y no como la firma que conocemos de entregas y demás. Este es RAPID. ¿Y de dónde surgió? 3 conceptos que los pongo aquí para reforzarlos. Reactiva acción. ¿Por qué? Porque todos tuvimos un inter y lo que tratamos, y más en estos momentos que empieza un poco esta cuestión de regreso. Regreso es muy ambiguo porque pues si estuviste en esa empresa, bueno, será regresar a no sé a qué. A veces pensamos físicamente, pero no necesariamente en esa línea. Entonces, hay que reactivarnos con acciones, pero de manera productiva, es decir, dando resultados inmediatos lo antes posible. Esos son los principios con los que creamos y diseñamos ese programa que ahora lo voy a reseñar brevemente. Y segunda estrategia para prevenir y o enfrentar el burnout, apoyo psicológico. Los 2 programas están íntimamente ligados a la NOM 035, responden a ella y cualquier persona y o empresa que participe en cualquiera de estas 2 estrategias está dando cumplimiento a la norma porque van encaminados al bienestar de los trabajadores. La siguiente, por favor. Bueno, el programa RAPID en general pretende reintegrar a los empleados. Está dirigido a todo el personal de cualquier organización porque vamos a trabajar sobre la persona, ¿sí? Y obviamente es eminentemente práctico porque brinda herramientas, ejercicios, metodologías y va dirigido a los diferentes escenarios que comentamos. Al aspecto físico, desde aspectos de respiración, meditación, el famoso mindfulness, claro, aspectos básicos. Al aspecto mental, también la parte de creencias, de percepciones, etcétera. A la parte actitudinal, de disposición, de actitud positiva, de cómo sí podemos enfrentar, y obviamente a la parte emocional, que mencionábamos con inteligencia emocional. Y cumple con la norma, ¿ok? Siguiente, por favor. Beneficios, pues son múltiples, disminuye el tiempo de readaptación del personal a sus aspectos laborales, prepara al personal, y aquí quiero señalar de manera muy precisa, con herramientas, cómo enfrentas los impactos del estrés y las afectaciones derivadas de la pandemia, pero de una manera informada y profesional, no de sentido común, no lo que la gente por ahí comenta o surge en las redes, sino tú ya vas a tener información. El personal se va a reincorporar al trabajo y va a poder seguir utilizando los ejercicios que aprende en este programa, tanto para hoy como para el futuro. La siguiente, por favor. Y consta el programa de 6 módulos que se imparten ya sea de manera presencial o virtual, como el cliente lo solicite, y la duración de cada módulo es flexible, es variable, dependiendo también de las necesidades y de los presupuestos también que tenga la empresa. No hay problema, están preparados en distintos grados de profundidad. La siguiente, por favor. Y el servicio profesional de atención y apoyo psicológico. Este es algo extraordinario. Si bien es cierto que ya
Algunas universidades y otro tipo de instituciones lo están ofreciendo. Inclusive, varias instituciones lo ofrecen de manera gratuita, ¿verdad? No es nuestro caso, y lo preciso también, porque así como podemos tener primeros auxilios en la parte física, ¿no? de alguna enfermedad, pues también hay primeros auxilios psicológicos. Yo he soñado con este concepto segundo que menciono ahorita desde hace muchos años. Yo cuando empecé a ir a empresas, vi que pues, prácticamente todas había una oficina y era la enfermería o el servicio médico, que te dan atención de primeros auxilios, como todos lo conocemos. Y desde hace años yo pensaba, ¿y por qué, así como hay esta oficina, este consultorio médico, por qué no hay un consultorio, un servicio médico de servicios psicológicos básicos? Bueno, ese era mi sueño y no lo digo hasta este momento porque lo compartí hace muchos años también. Pero este apoyo está dado por expertos y lo que pretendemos, básicamente, la siguiente, por favor, es apoyar a la NOM, sobre todo con aquellas personas identificadas que tuvieron un evento traumático severo, por la pandemia o no, pero ha identificado un evento traumático severo. Y lo que pretendemos hacer es básicamente como una especie de contención. No son procesos psicoterapéuticos de larga duración, pero sí es para la mejora y contención en este momento. Y la siguiente, por favor. Y obviamente está bajo un enfoque que no es el mismo. Aquí se le llama terapia breve de emergencia o counseling o coaching, dependiendo de la problemática presentada por la persona. Se puede dar individual o se puede dar en grupos también. ¿Ok? Bueno, pues básicamente esto son las dos grandes estrategias con las que Prodeo pone en sus manos estas posibilidades de prevención y de enfrentar este gran fenómeno de alto impacto que es el burnout. Espectacular, muchas gracias por compartirnos. Yo me quedo con la parte de expertos. Creo que un tema tan sensible, tan delicado, sí se tiene que poner en la mano de expertos. Bien mencionabas, hoy en día hay mucha información en Internet, hay muchos consejos, pero creo que son temas donde tiene que haber un expertise, tiene que haber un conocimiento para poder apoyar a alguien más que puede estar atravesando un momento muy crítico. Bien mencionabas ahorita la importancia de empezar a formar ese hábito de tener unos primeros auxilios cuando alguien tiene un problema muy grave. Y bueno, bien lo mencionabas también, ahorita con la pandemia hay tragedias y hay situaciones que pueden afectar mucho a nuestros colaboradores y vale la pena tener diferentes herramientas para apoyarlos. Espectacular. Muchas gracias por compartir. Prácticamente se nos está acabando el tiempo. Se me fue como agua, qué bárbaro, una hora muy rápida, un tema que sin duda daría para que nos quedáramos platicando mucho tiempo, pero me encantaría si, Mari, podemos entre 5 y 10 minutos revisar las preguntas que han surgido, los comentarios, cómo se siente pues, los que nos acompañan, nuestros clientes, nuestros amigos, con todo este tema del burnout, qué vieron de los síntomas, quiénes se sintieron identificados, ¿no? Quienes a través de este último año han dicho, sí, ¿no? Yo dije abiertamente, yo subí de peso. Sí, claro. Para tener un poquito de estos datos de todos los que nos están acompañando, voy a lanzar una votación en lo que revisamos las preguntas que nos llegan. Entonces, en su pantalla ya pueden ver como dos preguntitas. Entonces, si nos ayudan a responder rápidamente, después de todo esto tan interesante que escuchamos, ¿no? Y que muchas veces pensaríamos que son cosas de la vida, ¿no? Ya tener estos síntomas es tan normal cuando realmente no debería de ser así.
Pues bien, mientras siguen votando, vamos a responder una pregunta. También Eduardo, Carlos mandan muchos saludos. Y aquí tenemos una pregunta. ¿Existe algún cuestionario en específico para detectar este síndrome? Sí, por supuesto. Y yo tengo identificados 3 cuestionarios aquí que pueden ser obviamente consultados si hacen una búsqueda y si no, con gusto yo podría compartirles. Son cuestionarios que han sido diseñados en diferentes partes del mundo, ¿ok? Y bueno, uno de ellos es de la autora de quienes les di la definición, de la doctora Maslach. Ella tiene un cuestionario diseñado que se llama el Maslach Burnout Inventory. Y todos los demás, nada más cambia el apellido del autor, todos le pusieron su apellido al instrumento. El segundo se llama Copenhagen, así como, como Copenhagen Burnout Inventory también. Y el tercero es apellido de otro autor que es Oldenburg. ¿Okay? Ya sabemos de dónde es, ¿verdad? Origen, Oldenburg Burnout Inventory. Con gusto lo podemos compartir y anticipo, si ustedes están de acuerdo también, cualquiera de nuestros asistentes que esté interesado en obtener toda esta información que platicamos en una breve presentación, si envían sus datos, Marilyn, tú nos dirás cómo o dónde. Con mucho gusto estoy dispuesto a que les compartan toda esta información en una presentación por escrito para que continúen profundizando en este gran tema. Perfecto, muchísimas gracias, Eduardo. Aquí tenemos otras preguntas, las voy a unir porque van muy de la mano, ¿no? ¿Cómo identificamos este síndrome en los trabajadores a distancia? Y si tenemos a un colaborador con este síndrome, ¿cómo podemos orillarlo a buscar una solución? Bueno, mira, lo del teletrabajo, pues sí, es algo que estamos comentando. Requiere los cuestionarios de la norma. Seguramente requieren una pulidita, una adecuación a estas nuevas condiciones y seguramente no será más que ajustar conceptos de este nuevo entorno que vivimos porque estaban más encaminadas al entorno laboral. De hecho, ese es el nombre, ¿no? de los factores del entorno, pero de un medio de oficina o de empresa o de industria, de almacén, lo que fuera. Entonces, eso es lo que habría que enfocar. Y aprovecho para hacer el comentario. Esos dos cuestionarios de la norma, bueno, seguramente tienen detrás toda la parte metodológica y estadística para haber sido diseñados y puestos dentro del documento y son propiamente los que se utilizan. Porque también da la opción, la misma norma, de que quien quiera diseñe sus propias herramientas. Y exige, lo cual felicito y me da mucho gusto, exige que se diseñen esos cuestionarios con una metodología, con un rigor metodológico de diseño de instrumentos. Adelante quien lo quiera hacer y seguro tendrá del aspecto concreto que quieran identificar. Pero hay que hacerlo bien hecho. ¿Okay? Ahora, esta última persona, que cómo hacerle para orillar a la persona que vaya. Bueno, aquí sí tiene que haber una sensibilización muy importante. Yo estoy seguro que así como lo es en los programas de capacitación, si identifican una necesidad de capacitación en ti, tienes el derecho, pero también la obligación de capacitarte. Igual sería para mí en este sentido. Tienes el derecho de ser atendido, de apoyo por parte de tu organización, con ciertos lineamientos, pero también la obligación de participar porque es para beneficio tuyo.
Muy bien. Tenemos otra pregunta. Muchos de los trabajadores no indican que tienen mucha carga de trabajo, estrés laboral o algo negativo relativo a su empresa por temor a perder su empleo. ¿Cómo saber realmente que nuestros empleados sufren de burnout? Bueno, es mixta, digamos, ¿no? El planteamiento. Sí, efectivamente, y buena parte de la solución vuelve a ser lo que mencioné. Primero, antes que lanzar los cuestionarios, tiene que haber un proceso, una comunicación para sensibilizar a los trabajadores, porque también sé que algunos otros no reportan que han tenido un evento traumático severo por temor a ser despedidos. ¿Ves? Entonces, tiene que haber una sensibilización para decir qué es, para qué es y el beneficio que les puede brindar a los trabajadores para poder tener la información clara y confiable, la que realmente es. Esto en algunas organizaciones se va acompañando con lo que ya varias empresas venían haciendo y que no sobra, es un diagnóstico de clima organizacional que también complemente esta información porque es mucho más amplia, ya son partes de los procesos de desarrollo organizacional que vienen a complementar estos aspectos. Muy bien. ¿Quieren ver cómo nos fue en la votación? En la primera pregunta, sobre en el último año ha crecido su nivel de estrés, pues el 92% de las personas que nos acompañan dijeron que sí. Podemos ver que realmente es un tema, ¿no? Okay. Y si conocen alguna persona de nuestro círculo cercano que haya sufrido este síndrome, el 69% comentó que sí. Perfecto. No, pues el problema está presente. Así es. Nos toca trabajar. Pues bueno, tenemos que empezar a acercar diferentes soluciones. Yo creo que el esfuerzo lo vamos a mantener vigente. Habría yo mencionando que es uno de los primeros esfuerzos porque estamos preocupados por este tema, estamos preocupados por lo que está pasando en nuestros clientes, por lo que está pasando en las empresas en México. Y no queda nada, Mari, pues que darle las gracias al doctor Mouret por tremenda participación. Hablamos de diferentes libros que vale la pena, yo creo que también mandarles en la descarga del video. Por ahí vi también gente pidiendo cuándo va a estar disponible, Mari, si nos ayudas también con todos esos datos. También salió hasta el tema del Balance Scorecard, entonces creo que también vale la pena por ahí dejarles una bibliografía del Balance Scorecard, que es justo la metodología con la que llevamos a Software Psicos, Nomilínea y Contalínea. Y pues bueno, muchísimas gracias. Qué tema tan increíble. Y doctor, espero nos podamos seguir viendo en estas pláticas. Hay mucho que compartir todavía con nuestros clientes y hacerles llegar toda la información de Prodeo, porque creo que la experiencia habla de que es un aliado perfecto para empezar a arreglar este tipo de problemas que existan en las empresas. Pues muchísimas gracias por permitirme compartir y lo más importante es que nuestro auditorio haya obtenido algún aspecto de beneficio y sobre todo de aplicación para sus personas, para sus organizaciones. Muchas gracias, Eduardo. Carlos, muchas gracias a todos los que reservaron este espacio en su tarde para escucharnos y acompañarnos a esta conversación. Les vamos a hacer llegar el link a la grabación y al material que Eduardo nos comparte, así como toda la información sobre las soluciones que se presentaron, a más tardar el día jueves. Entonces, estén muy al pendiente. Esta información les llega desde el correo comunicación@psicos.com.mx, que se los estoy anotando en el chat para que nos busque, porque pues, a veces se pierden los correos entre tantos, o también para si desean escribirnos, puedan hacerlo. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Gracias.